Bienvenidos un día más a un webinar de Asofin, en este caso para hablar sobre la violencia económica contra las mujeres, el abuso invisible. Lo vamos a hacer con Inmaculada Poveda, que es abogada y socia de la Asociación de Mujeres Juristas Temis. Ahora en breve le daré paso, pero antes de empezar con este webinar, queremos agradecer también al Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid, porque este webinar se enmarca dentro de un proyecto que realizamos gracias a ellos, así que desde aquí pues darles las gracias. Y también antes de comenzar, como siempre, porque hay muchas personas que sabemos que sois nuevas, que es la primera vez que venís a una formación gratuita de Asofin, al final de la ponencia de la experta, en este caso de Inmaculada, vamos a tener un apartado de preguntas y respuestas en las que resolveremos en directo todas vuestras dudas. Para que no se nos quede ninguna en el tintero, sí que os pedimos que lo hagáis a través del menú de preguntas y respuestas que está aquí debajo. Hay un botón que aparece preguntas y respuestas, hacéis clic allí y ahí nos podéis dejar vuestra pregunta. Lo podéis hacer desde ya si ya tenéis alguna o según vaya avanzando la presentación de Inmaculada sin problema. Al final las leeremos y iremos dando respuesta. Lo hacemos así porque si lo hacéis en el chat, lo más fácil es que se nos quede alguna perdida, porque también en el chat mis compañeras que están entre bambalinas van a ir dejando información interesante y útil para todos los asistentes, que ya estamos viendo cómo os vais conectando, que sois muchos. Allí en el chat os vais a encontrar algunos recursos de interés, la biografía de Inmaculada para que lo conozcáis un poquito más y información que seguramente sí que os resulte útil. Así que yo ya no me enrollo más, voy a dar paso a Inmaculada, a ver si ya la tenemos por aquí. A ver, mira, ya está Hola, por buenos aquí. días. Hola ¿Qué tal? Inmaculada, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo y con la Asociación de Mujeres Juristas Temis. Gracias. Pues perfecto, te dejo ya con la ponencia, yo estoy por aquí detrás por si necesitas cualquier cosa. Vale, voy a ver si comparto la presentación. Lo primero. Vale, aquí está ya la presentación. Bueno, pues como os ha contado Clara, hoy el curso este es sobre violencia económica. Que la violencia económica, bueno, pues es una violencia absolutamente invisible. Hay otras violencias contra las mujeres invisibles, por ejemplo, la violencia sexual. No porque sea invisible, sino porque realmente se denuncia muy, muy poco pues porque la violencia sexual, la que es la víctima, tiene normalmente unas consecuencias devastadoras para ella y el procedimiento judicial es normalmente la suele victimizar aún más, aunque con la nueva ley, con la LOHILS, se ha intentado evitar esto, pero esto implica que la violencia sexual se denuncie poco. Otro tipo de violencia que es también invisible es la psicológica. Cuando una mujer viene al despacho, me cuenta lo que ha pasado o por turno de oficio voy a hacer una asistencia a una mujer que ha sido víctima de violencia, en el momento en el que pone la denuncia, cuenta el hecho puntual, que consiste en el puñetazo, en la torta, en el empujón, o sea, consiste en lo que es la violencia física. Pero cuando a mí me cuenta, yo me entrevisto con ella, me hace ver que su vida, su relación, ha sido víctima durante todo ese tiempo de relación de violencia psicológica. Pero en el procedimiento penal, al final, la señora lo que quiere es que se acabe pronto y entonces esto se enjuicia por un procedimiento rápido y solamente se enjuicia el puñetazo, el moratón en el ojo, que es lo que digamos es más visible. Y sin embargo, la violencia psicológica, que es la más devastadora, pues no se enjuicia, porque esto sería un procedimiento mucho más largo, sería meterlo en el contexto de la violencia habitual, eso se llevaría por un procedimiento de diligencias previas que es mucho más largo y además muchísimo más costoso para acreditar. Otro tipo de violencia que también es invisible es la propiamente llamada violencia institucional. Este es el daño que se crea a las víctimas que denuncian por parte de las instituciones y por parte de todos los operadores jurídicos
que participan en el procedimiento penal. ¿Vale? Bueno, pues porque normalmente en los interrogatorios la forma de enjuiciar se hace siempre desde el sesgo del machismo y desde el estereotipo. Entonces se les provoca y se les hace mucho daño. Hay muy pocas sentencias en las que se reconozca un daño a la víctima. Estas son sentencias que vendrían del orden administrativo porque la reclamación se hace a través de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y entre todos estos tipos de violencia contra las mujeres, que son las invisibles, nos encontramos con la violencia económica. Es una violencia que es desconocida por el legislador porque no está regulada, pero desde luego es bien conocida por las mujeres que lo padecen, así como sus hijos y sus hijas. Y hablo de mujeres porque, bueno, pues porque por cómo está configurado nuestro sistema, casi todas las custodias las tienen las mujeres en un porcentaje muy alto y ahora es verdad que hay muchísimas custodias compartidas, pero incluso en el marco de las custodias compartidas, la violencia económica la sigue sufriendo la mujer. Los últimos datos que tenemos en estadísticas son los de la macroencuesta. Lo digo para que sepáis que la sufren las mujeres porque son ellas las que padecen estos impagos de alimentos y estos impagos de cualquier cuestión que deberían resolverse dentro del marco de la pareja. Como digo, en la encuesta, en la macroencuesta que se hizo sobre violencia de género, la última que se hizo, la última que además contó con unas 10.000 mujeres, es del año 2019 y dice que la violencia económica la han sufrido mujeres a lo largo de su vida en un porcentaje de un 11,5%. Y dentro de este porcentaje el 78%, las mujeres que han sufrido este tipo de violencia las sufren dentro de un contexto de violencia, es decir, cuando ha habido previamente una denuncia por violencia de género. Es decir, interponen denuncia de violencia de género. Después de esta denuncia se dirimen cuestiones penales y después se dirimen las cuestiones civiles, es decir, el divorcio, la separación o las medidas. Y dentro de este divorcio, separación o medidas paternofiliales se establecen lo que serían los alimentos respecto de los hijos o incluso las pensiones compensatorias. Bueno, pues en el momento, o sea, en esta estadística lo que se dice es que cuando la mujer ha sido víctima de violencia de género, sufren en un porcentaje del 74% de las encuestadas han sufrido también violencia económica. Con lo cual, pues en fin, es un porcentaje bastante elevado. Vamos a ver el marco legal. Yo, bueno, espero que os resulte de interés la ponencia esta, aunque no tengáis el perfil jurídico, pero espero que os lo transmita para que por lo menos lo podáis entender. Ay, ¿por qué no me pasa la diapositiva? Mm, no ¿Con me pasa las, la... con las flechas tampoco te deja por intentar alguna otra opción? No, A espera, voy ver, a si no podemos dejar de compartir y volvemos a y compartir a ver si volverlo, así sí que vuelvo a funciona. hacer. Vale, porque igual es que no, vale, perdonar, pero es que yo soy... eh, No te preocupes, Inmaculada. vale. Cosas del directo que pueden pasar. Igual lo que he hecho ha sido que... Espera, voy a tener que hacerlo de otra forma. Pensaba yo que es que igual se me ha quedado solo solo la primera diapositiva. ¿Y has dejado de presentar? Si no, también podemos compartir nosotros la presentación, si lo Vale, prefieres. venga, pues sí, compartirla a vosotros porque... A ver, ya lo tengo, espera, ya lo Ah, tengo. vamos a probar, Vale, voy a probar, perdonar, ¿eh? porque si no, no te preocupes. No, 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 hacerlo vosotros, Clara, hacerlo vosotros.
porque no estoy compartiendo, no soy capaz. No te preocupes, que la voy a abrir yo Vale, aquí. Dadme un par de minutitos que la abra enseguida, que la estoy abriendo y comparto a ver si vale, así sí que la veis. vale. Es que cuando he dado a compartir, he dado solamente a compartir la primera diapositiva y no le he dicho la presentación. Entonces ahora, No, no te preocupes. Vamos a ver si yo puedo compartirla y así. Estoy viendo que en el chat nos preguntan si pasaremos la presentación. Va a estar sí, subida en la web de Asofin para que la podáis ver, os la podéis descargar y la podáis volver a consultar. Vale, la tengo yo por aquí. vaya. Vamos a ver. Voy a intentar compartir yo ahora. A ver si podéis. A ver si ahora. Uy, Lo me estoy sale Inmaculada que estás compartiendo tú. Vale, es que ahora he podido. Vale, vale, vale. Digo, no me estaba Sí. dejando compartir y de repente lo he entendido. Digo, me sale que estás compartiendo tú. Mira a ver si ahora dándole a desde el principio en la diapositiva te deja compartir y lo puedes ir moviendo. Vamos a probar. Vale, A ver, vale, sí, ya ahora estoy. perfecto, vale, Lo genial. siento, perdón por Nada, no, el, no te el preocupes, fallo Inmaculada, que son cosas que pueden pasar. técnico. Pues te vuelvo a dejar con la Vale, presentación gracias, entonces. gracias. A Bueno, ti. pues vamos con el marco legal, ¿vale? O sea, donde podemos encontrar algo de violencia económica, ¿vale? Bueno, pues en nuestro marco legal, en todas las cuestiones de violencia contra las mujeres, la primera norma y más importante es la Ley Orgánica 4/2024, que es la Ley Integral de Violencia de Género y Violencia Doméstica, ¿vale? Aquí no se habla de violencia económica, esto para que lo sepáis ya desde el principio. Pero es verdad que, bueno, pues esta ley fue un cambio de paradigma en el entorno de lo que era la violencia machista. Donde sí se regula ya la violencia económica es en el Convenio de Estambul. Este es el convenio sobre prevención y lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica. Este convenio se hizo en el año 2011 y España lo firmó, con lo cual ya era de cumplimiento obligatorio su transposición a nuestra normativa en el 2014. Luego tenemos la CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. Y en concreto, lo más importante, bueno, dentro de las recomendaciones más importantes está la 35. Y luego tenemos la Ley Orgánica 8/2021 de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que tampoco se habla de violencia económica, pero de ahí se puede deducir un poco también que podría estar incluida por la manera que tiene de regularla. Pero esta ley es muy importante porque sí que ha modificado parte del Código Penal y aunque, como decimos, no está regulada la violencia económica, sí que ha tenido mucha trascendencia a la hora de ampliar la tipificación del delito de impago de alimentos, ¿vale? Entonces, como decimos, en el marco internacional, el más importante es el Convenio de Estambul. Este convenio emana de la Unión Europea, ¿vale? Con lo cual, en el momento en que cada uno de los países de la Unión Europea lo ha firmado, tiene la obligación de la normativa que aparece en el Convenio de Estambul, la tiene que transponer a la normativa interna de cada Estado. Aquí ya en el artículo 3 habla de todos los tipos de violencia. Habla de violencia física, sexual, psicológica o económica. Luego también habla de actos de coacción, provocación, y de la violencia digital, aunque todavía, aunque no lo resuelve muy bien, pero bueno, eso en nuestra normativa interna ya lo tenemos. Entonces, a pesar de que aquí ya habla de la violencia económica, nosotros, la verdad es que de momento en nuestra regulación no está especificada. Luego, como decimos, en la CEDAW también aparece. Tanto en la CEDAW como en el Convenio de Estambul se habla de todos los tipos de violencias contra las mujeres. Se habla de matrimonios forzosos, se habla de mutilación genital de mujeres y niñas, se habla de violencia física, psicológica, psíquica, sexual, económica, se habla también del acoso
de la violencia institucional y de la violencia digital. En ambos marcos internacionales lo tenemos. ¿Qué ha pasado? Que el gremio que es dentro del Convenio de Estambul, las personas que de alguna manera están fiscalizando si cada uno de los países integrantes y firmantes del Convenio de Estambul están haciendo esta transposición de normas en nuestras legislaciones, bueno, pues ya nos han dado el toque a España para que se incluya dentro de todo el tipo de violencias contra la mujer, se incluya también la violencia económica. Em, el artículo 1 de la ley orgánica esta de la que os he hablado, que es muy importante porque ha modificado tanto el Código Civil como el Código Penal en todo lo que respecta a la violencia contra las mujeres, en su artículo 1, que es su ámbito el objeto de la ley, lo que dice es que se tienen que garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en su integridad física, psíquica, psicológica y moral, frente a cualquier tipo de violencia. Entonces, al decir cualquier tipo de violencia, podríamos entender que dentro de este cualquier tipo de violencia podríamos incluir la violencia económica. Pero como os digo, en fin, es una interpretación, pero la realidad es que yo hoy, si viene una señora contándome que sufre violencia económica, me puedo ir al juzgado hablando de violencia psicológica o hablando de hostigamiento o de acoso y por ahí meter la violencia económica. Pero no existe ningún tipo penal en este momento en España que nos hable, que tipifique y que pene la violencia económica como tal. Lo que sí que es verdad es que Vicente Magro Servet, que tanto está ayudando a luchar contra la violencia de género, en su sentencia 239/2021 de 17 de marzo del 2021, sí que a través de esta sentencia, que además es muy importante porque es una sentencia del Tribunal Supremo, sí que habla de violencia económica. Y en esta sentencia de lo que se estaba tratando era de un impago de pensiones. Y lo que hace Magro Servet es decir que el impago de una pensión alimenticia se puede considerar como una especie de violencia económica. No acaba de centrarlo como violencia económica, pero ya sí se nombra, que esto ya es un paso, es algo muy importante. ¿Y por qué habla de esto Vicente Magro Servet? Porque lo que dice este magistrado del Supremo, lo que dice es que en el momento en el que a una mujer no se le está pagando la pensión de alimentos de sus hijos, la conduce a una situación de angustia vital absoluta. ¿Por qué? Porque con su solo salario hay veces que es casi imposible poder proveer de todas sus necesidades, no solo las propias, sino también las de sus hijos. De manera que el impago reiterado de la pensión de alimentos puede suponer pues el impago de la hipoteca, por ejemplo. Y imaginaos la angustia vital de alguien que piensa que de aquí a unos meses se van a quedar sin vivienda porque va a haber una ejecución hipotecaria por parte del banco, porque el banco no va a mirar si esta señora es víctima de violencia o si es víctima de violencia económica. Se puede quedar en la calle con sus hijos. Y esto es una realidad que no ha pasado una vez, ha pasado muchas. Esta señora no puede pagar la luz, no puede pagar el agua, no puede pagar los gastos de los niños. Si estos niños durante el matrimonio tenían una serie de gastos por actividades extraescolares, pues porque el matrimonio se lo podía permitir, ante el impago de la pensión de alimentos, ante el impago de los gastos extraordinarios, estos niños se ven abocados a tener que dejar de realizar montones de actividades que antes estaban dentro de su vida normal. Y esto tiene un sufrimiento psicológico bestial. Por eso, Vicente Magro Servet, que sí que cuando dicta sentencias y dicta sentencias en violencia y en temas de familia lo hace desde la perspectiva de género, pues sí que
notó que la violencia económica no está regulada, pero existe, no porque no porque no esté regulada haya dejado de existir o sea algo que sea un hito. Pues no, no, es una cosa que existe y que le aparecen muchísimas mujeres y muchísimos niños y niñas. Y este padecimiento hace que la salud, el bienestar, la salud emocional, la salud psicológica de estas madres y de estos niños se encuentre afectada porque el impago de una pensión no es de una pensión. Normalmente los impagos son reiterados. Y esto es una violencia porque lo que hace, perpetúa la violencia porque lo que hace es someter a la mujer a lo que el hombre quiere, la sigue sometiendo. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de la economía. Si él tiene mejores perspectivas económicas, si tiene mejor salario, lo que hace es dejar de pagar para que esta mujer vea limitada toda su vida a todos los niveles. Entonces, por eso digo que esta sentencia es muy, muy importante. Luego hablaremos también del daño moral que también padecen y sufren todas las víctimas de violencia económica, que también viene determinado por sentencias de Magro Servet. Luego, esta sentencia es súper importante. Lo que pasa es que viene de un juzgado de primera instancia de instrucción, con lo cual, digamos que tiene menos repercusión porque, claro, una sentencia del Supremo sí dicta jurisprudencia, pero una sentencia de un juzgado de violencia, que es primera instancia, no dicta jurisprudencia, ni siquiera es tenida en cuenta por el resto de operadores jurídicos ni por otros jueces. Esta sentencia la dictó la magistrada Lucía Vilés y viene del juzgado de Mataró. Lucía Vilés hoy por hoy forma parte del Consejo General del Poder Judicial. Luego, esta manera de dictar sentencias, pues va a ser esta forma de interpretar sin sesgos, sin estereotipos y con perspectiva de género, pues en teoría está llegando también al Consejo General del Poder Judicial y creo que esto acabará, como no puede ser de otra manera, regulando la violencia económica. Lo que dice esta magistrada después del fallo es una potestad que tienen los jueces. Y es cuando un juez puede ver, pues por los procedimientos que lleva, que existe un tipo delictivo nuevo y que no está regulado, puede elevar una petición motivada al gobierno solicitando que se regule este tipo de delictivo nuevo, que aparezca como que haya una modificación en el Código Penal y que se regule este tipo de delictivo nuevo. Entonces ella lo que hace es elevar esta proposición, es de 2021 y como os estoy contando, bueno, pues la elevó, pero no ha surtido el efecto deseado, que es que se debería haber modificado el Código Penal y deberían haber creado un subtipo del delito de impago de pensiones, el delito de abandono de familia, en su parte de impago de pensiones, deberían haberlo tipificado como delito de violencia económica. Pero bueno, todas estas cosas en la práctica jurídica es verdad que muchas veces lo que es el diario va por delante, las cosas que pasan diariamente van por delante de la legislación. Entonces, bueno, pues acabarán legislándose, pero bueno, esto ya pues con el tiempo. Eh, con todo lo que os he dicho y partiendo de la base que, como os digo, no existe regulación, para que sepáis lo que es la violencia económica, bueno, pues os pongo un poco el contenido de lo que se llamaría, lo que podemos conceptuar como violencia económica. Bueno, para empezar, y tal como dice el Convenio de Estambul y el CEDAE, es una manifestación más de lo que es violencia de género. La violencia de género es la violencia que atenta contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿vale? Por su propio género. ¿Qué pasa con la violencia económica? Pues es una manera de seguir controlando, ejerciendo el control de la mujer. ¿Por qué? Porque quien tiene el control de los medios económicos de la familia, en el contexto del matrimonio o de la pareja, pues quien tiene el control de los recursos económicos hace que la otra parte no tenga capacidad económica para poder iniciar una nueva vida. ¿Vale? Entonces esto hace que se perpetúe
el poder del abusador respecto de la víctima. Esto hace que además, por miedo a no ser capaz de poder proveer las necesidades de los hijos, las mujeres no denuncien. Y si denuncian ya es cuando hay una violencia física bestial, cuando ya no tienen más opción, ¿vale? Entonces, pues este tipo de violencia por eso debe estar regulada, porque realmente se da muchísimo y está completamente olvidada por los juzgados y por el legislador. Luego, además, tiene un impacto bestial, como os he dicho antes, sobre la salud mental, no solo de la madre, sino también de los hijos. Es que ven que sus expectativas de futuro pueden quedar muy limitadas. Si no obtienen el pago de los alimentos, difícilmente podrán cursar una carrera universitaria, por ejemplo, porque ahí los alimentos crecen exponencialmente. Eh, em, y si no se les paga esa pensión de alimentos, o estos chicos tienen que ver frustrado su futuro no pudiendo acudir a la universidad, o si acuden, es en unas condiciones muy diferentes al resto de niños bueno, pues que si sus padres están separados, están recibiendo su pensión de alimentos, o que si sus padres están viviendo juntos, pues tienen todas sus necesidades cubiertas. Y estos chicos, pues a lo mejor tienen que tener que trabajar para poder estudiar. Entonces, todo esto es, como podéis ver, tiene una aplicación práctica bastante trascendente, sobre todo, bueno, pues para todas las personas que lo vienen padeciendo, ¿vale? Pues eso, lo que os pongo aquí, que afecta a la capacidad de la víctima para ser autosuficiente. Si no tienes medios, difícilmente puedes ser autosuficiente, o si tus medios los tienes coartados, ¿vale? Porque en realidad muchas veces todo esto viene dentro del entorno de una pareja que están casados y que están bajo el régimen de- de- bajo el régimen económico matrimonial de gananciales. Sin embargo, quien hace uso de la economía familiar es solo una parte, en abuso de la otra. Esto, para que os deis cuenta, estos son los signos típicos de que existe violencia económica en la pareja, ¿vale? Esto es lo típico, estos son los factores, esto lo hizo la Universidad de Valencia, un estudio con la Unión Europea. Y estos signos se evidencian siempre que existe violencia económica. Y esto es lo que nos tiene que hacer saltar también las alarmas. Existen tres tipos de controles: el control económico, la explotación económica y el sabotaje laboral. Y estos signos se pueden dar, unas veces se dan durante la relación o durante la relación de pareja o matrimonio, o se pueden dar una vez que ya no existe matrimonio, ya hay divorcio, ya hay medidas que regulan las cuestiones de alimentos, de guarda y custodia respecto de los menores cuando eran pareja de hecho. Entonces, pero siempre se dan. En el control económico, exigir cuánto dinero te gastas. Vamos a ver, si estamos en un proyecto de vida común, de matrimonio, de pareja, en un proyecto común, lo normal es que las economías también sean comunes. Luego, que te pidan saber cuánto dinero te estás gastando y tener guardados todos los recibos del supermercado o de cualquier factura que compras, pues esto ya es un signo y un síntoma de alarma. Porque en realidad el dinero, si estamos en un contexto de ganancialidad, el dinero es común, el dinero no es del que lo gana, es común, porque si gana él, si gana ella, todo se mete en la caja común. Otro símbolo de control económico es que todas las decisiones económicas se adoptan sin consultar a la otra parte. Yo me he encontrado muchas veces con muchas mujeres que, para empezar, no tienen ni idea de lo que gana el marido. O sea, se oculta, porque el control económico de la familia lo lleva él. Que está muy bien que el control de la familia lo lleve una parte, pero siempre con transparencia, ¿no? Cuando la otra parte, pues, sepa lo que hay, lo que tienen, lo que no tienen. Yo me he encontrado con gente que no tenía ni idea de si tenían ahorrados, si tenían acciones, si tenían fondos. Y es más,
también me he encontrado con mucha gente que lo que tienen cuando se divorcian son deudas, porque en el contexto de un matrimonio en gananciales, la deuda al consumo que pide uno es una deuda de los dos, porque lo que ganan es de los dos, pero las deudas que tienen, el pasivo que hay en ese matrimonio también es de los dos. Con lo cual se han encontrado con que no tienen dinero porque ha hecho un uso indebido de ese dinero del matrimonio y además lo que tiene son muchas deudas. Y luego la obligación de que tengas que pedir dinero, es que esto va contra la dignidad de la persona, absolutamente. Yo me he encontrado en ocasiones como la mujer, la manera que tiene de gastar o de tener dinero es a través de una cuenta donde el marido ingresa la cantidad que él entiende que tiene que ingresar. 500, 300, 1000, lo que entienda. Y con ese dinero tiene que hacer frente absolutamente a todos los gastos de la unidad familiar. Y hablo a todos de todos, de la luz, del agua, de las actividades extraescolares, la ropa que tiene que comprar a los niños, del profesor particular, de las clases de inglés, incluso de si se le rompe la lavadora. De manera que si tienes un gasto extraordinario un mes porque tienes que comprar un frigorífico, tienes que estar pidiendo dinero. Eso va contra toda lógica y sobre todo va contra la dignidad de la mujer, que a lo mejor también está trabajando y tiene que gastar su parte de su nómina completa más el dinero que aporta el señor, porque el señor no quiere aportar más y además tiene que dar cuentas de esto. Yo me he encontrado, como os digo, de todo, hasta el punto de la compra, tener que hacerla siempre juntos porque el que fiscaliza y controla lo que se gasta es el marido, hasta el punto de que la señora no tiene zapatos o bragas hasta que no va el marido a comprarlas. O sea, hasta estos niveles. Y no es una, esto pasa muchísimo, aunque parezca una cosa de la edad media. Esto pasa y pasa ahora. La explotación económica, que es otro de los signos. Esto normalmente se da cuando ya están separados, ¿vale? Pues el dinero que se supone que tiene que dar pues para pagar una deuda común y esta deuda la va a pagar la señora o para pagar la luz del domicilio habitual donde vive la señora con sus hijos, pues el señor se retrasa en pagarlo, de manera que la mujer está viviendo en continua alarma y en continuo estrés y en continua angustia, o directamente se lo gasta y no se lo da nunca. Y él se lo gasta en lo que se lo quiera gastar. O él empieza a endeudarse por su cuenta y por eso dice que no tiene dinero ni capacidad económica pues, ni para pagar esos alimentos, ni para pagar a lo mejor la hipoteca que está obligado a pagar la mitad de la hipoteca a él y dice que no la paga. Entonces la mujer se ve obligada para evitar perder el domicilio, pues porque no puede pagar el alquiler o porque no puede pagar la hipoteca, pues a tener que hacer más horas extras. O sea, todo va en contra de la salud de la mujer. Y luego, bueno, rechaza hacer labores domésticas, toda la carga doméstica queda en la mujer. Esto normalmente se da cuando estamos dentro de la pareja, de la relación matrimonial. Y luego el sabotaje laboral. Eh, Cuando es una cuestión decidida, consensuada entre la pareja, de que yo prefiero quedarme en casa para cuidar a los niños y para organizar el hogar, pues es una cuestión consensuada. Pero cuando todos los signos anteriores se dan y además a la mujer se la coacciona, se la coarta para que no trabaje, porque estas coacciones vienen dadas en el sentido de ¿para qué vas a trabajar si tú no vales para nada? Mejor te quedas en casa que lo único que sabes hacer son las labores domésticas. Mejor te quedas en casa que para algo que sabes hacer no te vas a ir fuera. Entonces, claro, este sabotaje laboral es un signo muy importante y muy evidente también de violencia económica. También este se puede dar no solo durante el matrimonio, sino una vez ya que está regulada el divorcio, la separación o las medidas. ¿Y cómo pasa esto? Pues imaginaros que ya hay una sentencia de divorcio o un auto de medidas donde se dice que el señor tiene que ir a recoger a los niños al colegio los martes y los jueves, después del colegio lo tiene que recoger y luego lo devuelve al hogar familiar
pues a las 8 de la tarde. Y ese señor, de forma continuada y reiterada, no acude ni los martes ni los jueves a recoger a los niños. Y ella, pues como entiende que ese auto, esa sentencia tiene que ser cumplida, tampoco va. Y de forma reiterada desde el colegio la están llamando diciendo, aquí están los niños solos, que no ha venido nadie a recogerlos. Esto puede suponer un absentismo laboral que puede tener una consecuencia de despido por el incumplimiento que está haciendo la otra parte de su sentencia de divorcio. Lo que quiero que veáis es que tiene una trascendencia en la vida cotidiana bestial, bestial para las mujeres y bestial para los niños, por todas las cuestiones que estamos poniendo de manifiesto. Y por eso es tan importante que este tipo de violencia esté regulada en el Código Penal. Como os he dicho antes de la macroencuesta, el porcentaje cuando se sufre violencia de forma anticipada a lo que son a violencia de género, digo, en cuanto a violencia por amenazas, coacciones, cuando el señor ha sido condenado por amenazas, coacciones en el entorno de la violencia de género o por violencia física, en estos casos la violencia económica es muy superior a cuando la separación o el divorcio se ha tramitado dentro de los cauces de la normalidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces las mujeres lo que quieren es, si ha concluido el procedimiento penal, lo que quieren es concluir el procedimiento civil de familia cuanto antes. Y se ven abocadas a convenios de separación de los que salen en muchos porcentajes muy perjudicadas. Por eso, en estos porcentajes, cuando son víctimas de violencia, el 97% estas mujeres no están contentas con su convenio de separación o divorcio o con sus medidas, porque salen, como digo, pues muy perjudicadas, porque muchas veces lo que creemos, la consideración que tenemos es, si acabamos ya con el tema penal de violencia y además acabamos con el tema de familia, a mí este señor me va a dejar en paz, pero no. O sea, el que no quiere dejar en paz y el que quiere seguir ejerciendo control, primero lo ejerce en el entorno de la pareja y una vez que la pareja ya está separada, lo ejerce a través de los niños y lo ejerce a través de los impagos. Porque impagar alimentos es una violencia también contra los niños. Si impagas alimentos sabiendo que puedes pagarlos, lo haces para seguir controlando. ¿Por qué? Pues porque la madre tiene que estar llamando, oye, que me tienes que pagar lo de los niños porque es que tengo que pagar las actividades, es que tengo que pagar el comedor, es que tengo que pagar la hipoteca o el alquiler, o la luz o el agua, y necesito ese dinero para poder tener mis cuentas normalizadas. Entonces, esto significa que sigue existiendo este control, ¿vale? Por eso es tan ilustrativa esta encuesta que hizo, como os digo, esta encuesta viene de la Universidad de Valencia con fondos de la Unión Europea. ¿Veis? Las reclamaciones por impago, cuando son víctimas de violencia, son mucho más trascendentes, el porcentaje es muchísimo, muchísimo más elevado. Vale. Eh, Como estamos viendo que no hay manera de reclamar violencia económica, nos tenemos que ir a los recursos que tenemos a través de la ley de enjuiciamiento civil, por la vía civil del impago de pensiones, o a través del Código Penal por los tipos de abandono de familia en su subtipo de impago de pensiones. Cuando nos vamos por la vía civil, ahí podemos ejecutar, los procedimientos de familia tienen unas especialidades que no tienen en el resto de ordenamientos jurídicos. Esto es que cuando se dicta la sentencia de divorcio, de separación o de medidas, o se dicta un auto de medidas previas, con el dictado ya la sentencia se hace directamente ejecutable. En el resto de jurisdicciones tenemos que esperar a la firmeza de la sentencia y tenemos que esperar a que se pasen los plazos de caducidad. Esto es que, por ejemplo, en un impago de un alquiler, vamos a un desahucio, yo obtengo la sentencia y hasta que no pasan 10 días yo no puedo ejecutar. Sin embargo, en procedimientos de familia, en el momento que tengo la sentencia o el auto de medidas,
de medidas provisionales. eh, Cuando lo tengo, si el primer impago se produce el primer 1 de enero, el primer 1 del mes siguiente, yo ya podría ejecutar por la vía civil. Y en el momento que ejecuto, además, puedo acumular a esa ejecución todos los impagos que se puedan estar derivando de ese impago de alimentos. A lo mejor con mi demanda solamente hay un impago, pero cuando sale el juicio o cuando contesta la otra parte oponiéndose a ese pago, ya se han generado otros 5, porque los procedimientos judiciales, como sabemos todos, van lentos. Entonces yo voy acumulando las cantidades que se van devengando. Esto respecto al tema civil, que como digo, lo podemos poner por la vía civil de la ejecución de sentencia civil, pero tenemos luego el otro camino, que el otro camino es el camino del procedimiento penal. Hay un tipo penal que se llama abandono de familia. Y el abandono de familia tiene un subtipo que es el impago de pensiones, tanto de alimentos como compensatoria. ¿Vale? Y esto sí que tiene una penal, tiene una consecuencia jurídica o penal. Este señor sería condenado penalmente si se acredita este impago. ¿Vale? Lo que pasa es que se tienen que dar una serie de requisitos para que se dé esta condena penal para el infractor, para el acusado. Primero, tiene que haber al menos 2 impagos de pensiones continuas, o sea, por ejemplo, enero y febrero, continua, tiene que ser más de 2. ¿Vale? O 4 que no sean consecutivas, ¿vale? En cualquier caso, siempre se pueden ir acumulando. Tú puedes empezar denunciando que no te ha pagado mayo y junio y cuando llega el día del juicio, si no ha pagado nada, acumulas todas las cantidades que no te han pagado, ¿vale? Em, Además, tiene que existir resolución judicial, es decir, tiene que haber una sentencia, un auto, una sentencia de divorcio, de separación o de medidas, o un auto en el que se diga la obligación que tiene el alimentista de pagar ese dinero. Se le tiene que haber notificado esta sentencia, con lo cual tiene conocimiento personal de que está obligado a pagar ese dinero y además, sabiendo que tiene esa obligación, no la paga. Y el elemento objetivo del tipo es el que os he dicho. Por un lado 2 o por otro lado 4, 2 consecutivas o 4 alternativas, que no tienen por qué ser consecutivas, ¿vale? Entonces, este artículo se metió en la modificación del Código Penal más o menos reciente, creo que es la del 95, porque antes, como todos sabemos, por impago, por deudas, nadie puede ir a la cárcel. Pero esto no es una cuestión de impago de la luz o del agua a la compañía o del impago del alquiler al propietario. Esto es un impago de alimentos en el que solamente se puede dictar una sentencia en el que se le pueda tener por culpable a quien sabiendo y pudiendo no paga. El que sabiendo y no puede no paga sería absuelto del delito, por lo cual quedaría fuera de lo que ya desde hace mucho tiempo por la ONU desapareció el ingreso en prisión por impago de deudas. Es que no tiene nada que ver con el impago de deudas, ¿vale? Entonces, esto es una cuestión que tenemos que tener muy, muy clara. Respecto del artículo 227, es muy importante que sepáis que con la Ley Orgánica 8/2021 de protección de la infancia y la adolescencia se modificó también este artículo. Y este artículo, o sea, todo lo que son abandono de familia, se le consideró como delito de violencia, con lo cual con este artículo, con el que es penado por este artículo desde hace muy poco, porque aunque esta ley, ya digo que es del 91, se está haciendo la aplicación práctica por los juzgados penales desde hace un año, porque antes, por lo que fuera, las acusaciones particulares lo pedíamos, pero los fiscales no lo pedían nunca. Lo que se puede, una vez que el señor es condenado por impago de alimentos, por abandono de familia en el tipo
cualificado de impago de alimentos, como pena accesoria va a haber una prohibición de aproximación y de acercamiento respecto de los menores, en aplicación del artículo 48 y 57 del Código Penal, que es donde se regulan las penas accesorias a las penas principales de cada delito. Esto es algo muy importante, porque ¿qué pasaba antes? Hasta hace poco tiempo, una persona podía ser condenada por el artículo 227 del Código Penal, es decir, porque no pagaba los alimentos de sus hijos. Sin embargo, pues nada, se le ponía una multa, o sea, el que no paga los alimentos puede pagar una multa para evitar la cárcel. Pues ahora ya, con la regulación nueva que a propósito de la Ley Orgánica 8/2021, el que no paga porque no quiere y es condenado y así se acredita con todas las garantías procesales, primando siempre el principio de presunción de inocencia en un procedimiento penal, el que no paga porque no quiere, no porque no puede ser condenado a una pena de multa. Tiene que ser condenado siempre a pena de prisión, que vamos a ver, que si es preso primario se va a suspender la prisión, no va a entrar, pero sí que tiene que ser condenado a pena de prisión, porque resulta absurdo que uno que no paga los alimentos porque no quiere salga de rositas en un procedimiento penal pagando una multa. Porque si no puedes pagar los alimentos, en teoría no puedes pagar tampoco la multa. Y no puedes irte como si nada hubiera, como si no pasara nada. O sea, le sale gratis casi. Porque realmente lo que no quiere es pagar los alimentos de sus hijos. Respecto también al tema de lo que os he dicho antes, de lo que decía Magro Servet, en los procedimientos penales todo el que es condenado por un ilícito penal puede tener una responsabilidad civil derivada del delito. En este caso, la responsabilidad civil se cifra, cuando vamos por la vía penal, se cifra en las cantidades de alimentos, en las sumas, todas las que se adeudan, se hace el sumatorio de todas y todo eso sería la responsabilidad civil derivada del delito de abandono de familia. Pero es más, a través de las sentencias también de Magro Servet, que son todas muy recientes, se regula que también las acusaciones particulares y el Ministerio Fiscal debe pedir también una responsabilidad indemnizatoria del daño moral. El daño moral, como lo llama la jurisprudencia, es el dolor psicológico que a una persona le produce el haber sido víctima de un delito. Todo el padecimiento del que os llevo hablando desde el principio de la ponencia, que sufren tanto madres como hijos porque el padre se niega a pagar la pensión de alimentos solo por el hecho de que quiere seguir ejerciendo control sobre ellos, es un padecimiento que tiene que tener una cuantificación económica. Y si estos niños, porque como consecuencia del impago, por ejemplo, de las clases extraordinarias por parte del padre, no han podido superar el curso y han tenido que repetir, porque la madre no tiene capacidad económica para tener que pagar unas clases de apoyo, pues esto puede suponer que el niño, pues, en fin, haya podido tener una depresión. Y esto tiene si este niño pasa por un informe psicológico y este informe psicológico lo aportamos al procedimiento, le podemos dar una cuantificación económica al padecimiento que ha sufrido el niño porque ha tenido que ser apartado de sus compañeros, ha tenido que ser apartado de lo que era su vida normal y habitual. Insisto, cuando el padre no puede pagar, no puede, y no estaría condenado. Hablamos siempre de los padres que pudiendo no pagan porque no quieren. Entonces, es muy importante que las acusaciones particulares y el Ministerio Fiscal, cuando hace su acusación pública, cuantifiquemos no solo la responsabilidad civil pura y dura, que es la cuantía de lo que nos adeudan, no solo eso, sino también empezar a exigir
de forma cada vez y tratarlo de hacer de forma normalizada, porque esto realmente se ve muy poco en los juzgados, también el daño moral, el dolor, el sufrimiento y el padecimiento. Puede ser que la madre, como consecuencia de tener que, por ejemplo, haber tenido que pedir el tener que hacer más horas extraordinarias o en sus ratos libres tenerse que poner a limpiar casas, haya sufrido una dolencia física y haya tenido que tener una baja laboral, pues eso también lo podemos cuantificar, ¿vale? Entonces, hay que ser un poco imaginativos, pero lo que tenemos que tratar siempre o lo que desde la judicatura tiene que tener los ojos abiertos y también incluir todo esto en este tipo de delitos, porque realmente esto sería juzgar con perspectiva de género y las acusaciones tenemos que ser imaginativas, porque el daño moral sí que está previsto en el Código Penal y en el Código Civil y en la ley de tráfico, que es donde se cuantifican de la manera que se tienen de cuantificar los daños, no solamente cuando hay un accidente de tráfico, sino también cuando se producen y se provocan lesiones en el ámbito penal. Entonces, bueno, pues hay que tratar de resolver todo este tipo de cosas de esta forma. Luego, por último, aludir a que esta violencia económica también se trasluce a través de la violencia patrimonial, pero está vinculada con otro tipo de delitos. Tampoco son cuestiones que son de muy difícil prueba, pero que ahí están. Pues cuando se falsifica la firma de la mujer para un endeudamiento, cuando el que está obligado al pago dice que no puede pagar porque se dice que es insolvente, pero esta insolvencia es de mala fe, está creada a propósito para tener una excusa probatoria para no pagar, pero realmente lo que está haciendo, por ejemplo, es un alzamiento de bienes, encontrar una prueba, digamos, periférica que puede tener cierta solidez o donar los bienes, o sea, crear insolvencias que serían punibles, tendrían un reproche penal. Pues todo esto sería violencia económica, ¿vale? Y la conclusión a mi ponencia es que deberíamos incluir, todo esto se debería incluir en un tipo delictivo penal nuevo, pues dentro del artículo 227 crear una modalidad nueva que sea la violencia económica que vincule todo esto, ¿vale?